Hola, ¿sabes qué son los padecimientos sistémicos? Los padecimientos sistémicos son aquellos en los que se presentan problemas o daños en varios órganos del cuerpo a la vez. Este tipo de padecimientos son muy comunes en pacientes hospitalizados que se encuentran muy graves o en terapia intensiva. De hecho, durante la época crítica de la pandemia de COVID-19, los pacientes graves presentaban padecimientos sistémicos que pueden terminar en la muerte del paciente. Uno de los primeros órganos en sufrir daño en pacientes graves es el estómago, y cuando esto sucede nos indica que el paciente está ya muy grave. Cuando un paciente se encuentra muy grave, el cerebro da la orden al corazón de que la sangre sea bombeada hacia órganos vitales, como el cerebro, como el hígado y como los riñones. Esto reduce la cantidad de sangre y de oxígeno que llega a otros órganos, como el estómago, el cual, al tener un bajo suministro de oxígeno y nutrientes, comienza a sufrir daños. Cuando el estómago tiene poco oxígeno, se inflama y provoca que otros órganos comiencen a inflamarse y a sufrir daños. De esta manera, se genera un padecimiento sistémico conocido como inflamación sistémica, el cual es muy grave y en gran parte de los casos termina con la vida del paciente. Este tipo de padecimientos se presentan por ataques al corazón e infecciones sistémicas provocadas por virus o bacterias. Los pacientes que logran recuperarse de la inflamación sistémica muy a menudo presentan secuelas, las cuales pueden afectar su calidad de vida de forma permanente. Estas secuelas pueden presentarse en el aparato digestivo, en el cerebro, en el corazón y en los órganos reproductivos o sexuales. Los últimos representan un gran problema para las personas que son jóvenes y aún no han tenido hijos, especialmente en países donde nacen muy pocos bebés, como Japón y varios países de Europa. Ahora bien, ¿cómo hacemos los científicos de la salud para estudiar estos padecimientos? Para estudiar el daño de la inflamación sistémica en órganos reproductivos usamos ratas de laboratorio, criadas en cautiverio con los cuidados necesarios para que estén saludables. Dichas ratas son sometidas a cirugía. Primero, anestesiamos a las ratas y les realizamos cirugía, donde exponemos el estómago, para bloquear el flujo de sangre hacia este. Este bloqueo lo mantenemos por 1 o 2 horas. Posterior a ese tiempo, el bloqueo es retirado y procedemos a suturar la herida, es decir, a coserla. Después de suturar, dejamos reposar 24 horas. Pasado este tiempo, las ratas son anestesiadas nuevamente, llevadas al quirófano y sometidas a cirugía. Esto con el fin de extraer algunos órganos para su estudio. Estos órganos son extraídos y colocados en un líquido especial llamado fijador, el cual evita que los órganos se descompongan hasta que sean procesados para su debido estudio. Lo que hacemos después es procesar los órganos extraídos para su estudio mediante la técnica histológica, la cual nos permite estudiar los órganos en un microscopio, con el fin de buscar anormalidades en estos. Lo primero que hacemos en esta técnica es sustituir el agua que contiene el órgano por parafina, parecida a la cera de las velas. Una vez que hemos sustituido el agua por parafina, obtenemos un bloque, como un cubo, de parafina, dentro del cual se encuentra el órgano. Estos bloques nos permiten cortar el órgano en secciones muy delgadas, con la ayuda de un aparato llamado micrótomo. Estos cortes que logramos obtener son incluso más delgados que una hoja de papel. Esto permite que la luz del microscopio pueda pasar mejor a través de ellos para observar su estructura. Los cortes obtenidos son montados en pequeños rectángulos de vidrio, llamados portaobjetos. Los portaobjetos nos permiten teñir los cortes del órgano para observar la estructura de este, la cual está compuesta por tejidos y los tejidos por células, y fibras que confieren la estructura al órgano y un medio de anclaje para las células. Hay muchos colorantes que pueden ser usados para la tinción, pero tradicionalmente usamos dos colorantes llamados hematoxilina y osina, los cuales tiñen en diferentes tonos los componentes de las células y los diferentes tipos de fibras presentes en los tejidos. Una vez que el corte ha sido teñido, este se cubre con una sustancia pegajosa y transparente llamada resina,
y con un cuadro de vidrio pequeño y delgado llamado cubreobjetos para preservar la tinción y el corte. Finalmente, cuando la resina ha secado, podemos observar los cortes en el microscopio para analizar la estructura del órgano, de los tejidos y de las células. Gracias a este tipo de estudios que realizamos en laboratorios de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, hemos encontrado que la inflamación sistémica provocada por la falta de oxígeno en el estómago produce cambios en el testículo. Estos cambios pueden afectar la reproducción masculina, lo cual, a la larga, podría representar un problema para jóvenes con deseos de tener hijos. Como vemos, el estudio de los órganos y tejidos, mediante la técnica histológica, nos permite encontrar anormalidades y afectaciones que pueden tener consecuencias graves en estos, y de esta manera buscar formas de tratarlas y o prevenirlas.